Pídeme y te daré por herencia las naciones y por posesión tuya los confines de la tierra. Pídeme, te daré por herencia las naciones y por posesión tuya los confines de la tierra. Dios les bendiga, hermanos. Mi nombre es Víctor Solano. Nos dicen desde hace años Vico, Katy, Isaí. Esa es mi familia. Vico es el nombre que varias familias me dio por años, entonces lo usamos como nombre corto ahí, seudónimo, apodo para el proyecto. Entonces mi esposa Katy y mi hijo Isaí servimos en Papúa Nueva Guinea desde el 2007, hace 16 años. Estamos ahí en Oceanía. Eso es por Australia, vea que no es África. Tenemos dos Guineas en África, Guinea Ecuatorial, Guinea-Bissau, pero no estamos allá, estamos en Papúa Nueva Guinea, que es del lado de Oceanía. Entonces, ahí estamos, gracias a Dios. Esperamos regresar. Estuvimos todo este año aquí, ya llevamos un año en Costa Rica. Hicimos 5 años allá, ya agarramos COVID y todo. Regresamos aquí, apenas se aclararon un poquito todo el año pasado y esperamos volver en junio. Estamos con papeleos, entonces todavía nuestros pasaportes ahorita están en Washington, en la embajada de Papúa, y no nos los han regresado. Entonces ya llevamos un mes esperando los pasaportes y todavía no los han regresado. Entonces, bueno, nos toca esperar. Mientras estamos acá, seguimos contando lo que Dios hace, las maravillas de Dios. Entonces, hoy quería contarles un poquito sobre la traducción de la Biblia y la importancia de la Biblia. Entonces vamos a ver algunas cosas. Primero viene el quiz. Un quiz, a ver, ¿cuántos idiomas hay en el mundo? El que pega lo invito a un cafecito. Allá en Papúa usted paga los tiquetes, yo lo invito al café, gratis. 7,000 algo. ¿Eso es mucho o es poquito? ¿Eso será cierto? Un poco más. Bueno, un hermano en una iglesia una vez dijo muchos y yo le dije, esa es la respuesta correcta. Muchos está muy bien. La hermana dijo 7,000 y algo, el algo ya estuvo bien. 7,388 idiomas en el mundo. No estamos hablando de dialectos, no estamos hablando de variantes, o sea, no estamos hablando de Argentina y Costa Rica, el español, ¿verdad? Que varía un poco. No son variantes, es como el portugués y el español, el francés y el español, que no los entendemos. Si escuchamos al brasileño hablar, escuchamos ciertas palabras, pero no lo entendimos. Esos son estos idiomas que estoy hablando, 7,388 idiomas en el mundo. A ver, ¿cuál fue la primera traducción de la Biblia? No, Randy no cuenta. Randy es mantequilla hoy. ¿Cuál fue la primera traducción de la Biblia? No, de la Biblia en general. Lutero, no. La Septuaginta, correcto. La Septuaginta fue la primera traducción. ¿Qué es la Septuaginta? Que agarraron toda la Biblia hebrea y la tradujeron al griego, que era el griego koine, que era el idioma del mundo de ese momento. Lo que era el mundo en ese momento, todo hablaba. Ellos decían el griego era el idioma principal, como ahorita el inglés. Unos dicen que en un futuro el chino va a ser el idioma del mundo, pero en ese momento en el mundo el idioma era el griego. Entonces Alexander el Grande mandó a traducir toda la literatura hebrea al griego koine. ¿Quién tradujo la Biblia al español? Bueno, tengo duda, porque hay una que es Alfonsina, que fue como en el año 1200,
Sí, correcto. No tengo el dato de la Biblia de Alfonsina, sí la he escuchado, pero no sé qué año será. Pero sí, Casiodoro Reina traduce la Biblia al español en 1569. Al castellano, sí. Bueno, sí, la Biblia al oso, correcto. Bueno, hay personas que dicen castellano, otras personas dicen español. Vamos a ver un poquito, entonces, bueno, ya ese era el quiz, sí lo pasaron. Y el hermano aquí tienen cafecito gratis en Papúa. Entonces sí, en el 132 antes de Cristo, este hombre, Alexander el Grande, quería hacerse bien famoso y comienza a traducir la literatura de todos los lugares, de todos los idiomas al griego. Y por eso no solo traduce la Biblia, él traduce todos los deuterocanónicos, porque él lo que quería era cualquier literatura hebrea la metía dentro del paquete. Entonces el asunto fue que después Jerónimo agarró los deuterocanónicos también como si fueran parte de la Biblia. Entonces ahí, bueno, ahí comienza otro pedazo de la historia. Entonces, la Septuaginta fue en el 132 antes de Cristo. O sea, ya para cuando Cristo vino, ya estaba la Septuaginta y posiblemente muchos creyentes, ya para la iglesia primitiva, Pablo cita la Septuaginta en Marcos, ¿verdad? Los primeros versículos de Marcos, lo que está citando la Septuaginta, por eso a veces no calza exactamente con el Antiguo Testamento, porque no está escrita de las palabras del hebreo, sino de la Septuaginta. Entonces, esa es la primera traducción. Después viene la Vulgata Latina. Entonces, ya en el 382, Jerónimo comienza a traducir la Biblia para el mundo romano, ¿verdad? Hace la traducción y ese se llama Vulgata. Vulgata es, como decir, el idioma vulgar, el idioma del pueblo. El koine, el griego que se usó para la Septuaginta, también koine es el idioma del pueblo, el idioma corriente, koine es corriente. Entonces ellos tradujeron la Biblia para el pueblo, para que el pueblo pudiera leerla. Por eso fue que se hicieron esas traducciones. Después del año 600 se hicieron, así aquí me falló un poco el cambio, es que yo tengo una Mac, entonces de la Mac al Windows me falló ahí, pero sí, el siriaco, el cóptico, el etíope, árabe, hay varias traducciones que se comenzaron a hacer en esa época en idiomas del Oriente. Y después viene al inglés. ¿Quién tradujo la Biblia al inglés? ¿King James o quién? ¿Quién más? ¿King James fue o no? La traducción se llama... King James fue... King James fue un rey que autorizó esa versión de la Biblia, pero hubo una antes. Bueno, hubo un par antes. Tyndale. Wycliffe, ajá. Tenemos John Wycliffe en 1383, tradujo la Biblia al inglés. ¿Verdad? Creo que Tyndale, casi que un siglo después, como en 1400, tradujo la versión Tyndale. Esta fue realmente la primera. O sea, no. Que la King James sí, pero no que el Wycliffe y Tyndale. Wycliffe es antes que la de español. Y la King James fue como en el 1600, realmente, fue bastante tardía. Tenemos al alemán. Se tradujo al alemán también por el año... ¿Qué año?
¿Quién la tradujo y en qué año? No, Gutenberg inventó la imprenta que causó la revolución que se pudieran imprimir Biblias, pero él no hizo ninguna traducción. Aceleró la impresión de Biblias, porque todo era antes escrito, copias manuales. ¿Quién tradujo la Biblia al alemán? Lutero. Martín Lutero, ¿qué año? Ajá, correcto, 1522. Martín Lutero traduce la Biblia al alemán. Todas estas traducciones se toman de la versión latina. Bueno, no, esa está después, de la Septuaginta. Creo que ya estas, la mayoría se toma de lo que... no sé exactamente. Algunas de estas se toman de lo que... ¿cómo se llama este? Porque la Vulgata Latina fue, ¿en qué año dijo usted? En 382 después de Cristo. Ajá. La Vulgata Latina. Y de ahí nacen otras traducciones. Ajá. La Vulgata Latina. La mayoría, digamos, Lutero usa griego, hebreo y latín para traducir al alemán. Ellos realmente eran eruditos, teólogos, igual que Casiodoro Reina, y usan varias versiones para traducir a su propio idioma. Ahora, hay unas que están basadas en esa compilación que hizo, no me acuerdo, un Erasmo. Erasmo hizo una compilación de griego y esa compilación de griego, de ahí se basa la Reina Valera y de ahí se basa la King James, y por eso ahora se toman como algunas personas lo toman como la única línea que deberíamos seguir, ¿verdad? Entonces, porque es lo que Erasmo... la compilación que hizo Erasmo en ese momento, que fue muy buena y muy exacta, a partir de ahí se tradujo. Yo sé que la de español y la King James. Las otras posiblemente usaron algunos otros tipos de pergaminos diferentes o una compilación de griego o de latín que había en ese momento. Pero no estoy seguro con los otros idiomas. Entonces tenemos que el español... Casiodoro Reina, ¿verdad? La traduce en el 1600. Cipriano de Valera hace la primera revisión de la de español y por eso nuestra versión se llama Reina Valera. Claro, ha tenido un montón de revisiones a través de la historia, 1909, 1960, 1995. Entonces son revisiones que se hacen a una versión de la Biblia. Y también podemos ver que después de la Reforma hay un disparo de traducciones porque la gente quiere tener la Biblia en su propio idioma. Los traductores ven la importancia de que mi pueblo, porque Martín Lutero traduce al alemán, John Wycliffe le traduce a Inglaterra, Casiodoro Reina le traduce a los españoles, ellos dicen, yo quiero que mi pueblo tenga la palabra de Dios en su propio idioma y que puedan tener acceso a ella. Entonces comienzan los holandeses, los polacos, los checos, todo el mundo comienza a traducir la Biblia a sus propios idiomas y comienza, o sea, con la Reforma comienza un disparo ahí de traducciones de la Biblia. Ahora veamos aquí, pues ya para el 1600, después de la Reforma, tenemos unas 16 Biblias ya traducidas y comienza ahí a haber un disparo hacia arriba de traducciones de la Biblia. En 1800 unas 43 Biblias traducidas, sigue el ritmo. Quiero ver esto, Randy. Digo, hay algo que un día a mí me impresionó. Mira cuántas traducciones hay hasta 1500. ¿Son cuántas? Unas 16, tal vez unas 16. ¿Cuántos hay? 16. Sí. Costa Rica, hoy por hoy, de alguna manera estamos involucrados en más traducciones nuevas que fueron alcanzadas que toda la iglesia desde la cruz hasta el 1600. Ajá. Se da cuenta, hermano, con la organización que también trabaja con ILB y
hasta 1800 en los próximos 20 años, se dan cuenta, hermano, el poder que tiene la iglesia solo en Costa Rica hoy día si fuéramos obedientes a hacer lo que Cristo está haciendo. Vamos a ver, veamos los números. Vamos a ir viendo. Y si es asunto de obediencia, esto. Para 1900 tenemos 128 idiomas con la Biblia traducida. Esto, el promedio es, aquí a 1900, íbamos traduciendo 1.1 Biblias por año. Al ritmo que íbamos aquí, una Biblia por año. ¿Cuántos? 1900. ¿Cuántos idiomas hay en el mundo? Más de 7000. Si vamos a un ritmo de 1.1 por año, ¿cuántos años necesitamos para? 6000 años, 7000 años, para terminar todas las traducciones, todos los idiomas que tengan la Biblia. Ahora, ¿qué pasa? Sigue aquí 1950, tenemos 200 Biblias, 200 idiomas con Biblia en 1950. Esto es 1.4 idiomas por año. Eso mejoramos, ¿verdad? Un poquito. Ahora, ven algo aquí, después del 200. ¿Qué ven? Y no es una curvita, sino un pico, ¿verdad? Realmente no fue en el 1950, fue en 1930. Un gringo estaba vendiendo Biblias en Guatemala, en 1930. Vendiendo Biblias en Guatemala y les decía, esta es la palabra de Dios, esta es la palabra de Dios. Y viene un indígena, Cachiquel, y este indígena le dice a Cameron Townsend, al gringo le dice, si tu Dios está, dice, y la tiene en mi idioma, y le dice, no, solo en español. Le dice, si tu Dios es tan poderoso como dices, ¿por qué no habla mi idioma? Entonces, Cameron Townsend se quedó así impactado y dijo, es cierto, ¿por qué Dios no habla el idioma de los cachiquel? Entonces se fue a Estados Unidos, dejó de vender Biblias y se vino a traducirles la Biblia. Pero se dio cuenta de que no entendía un montón de cosas y necesitaba estudiar lingüística. Entonces buscó ayuda de la gente que estudia lingüística y crearon el Instituto Lingüístico de Verano, porque solo venían a México en verano. Entonces dijeron Instituto Lingüístico de Verano y comenzaron a traducir Biblias a idiomas indígenas. 1935, por ahí. No estoy seguro el año exacto, pero fue en 1930, 1935. Cameron Townsend comenzó a decir, necesitamos llevarle la palabra de Dios a los idiomas indígenas, necesitamos hacer traducción de la Biblia, necesitamos aprender lingüística y exégesis para poder hacer traducción. Entonces comenzaron, eso es este disparo que vemos aquí. Y ya para el disparo al 2000, o sea, desde Cameron Townsend al 2000, aquí llevamos 4 Biblias por año. En el 422 vamos 4 Biblias por año. Entonces, la visión de este hombre creó un disparo en las traducciones de la Biblia. Y ahora tenemos, aquí llevamos 422 idiomas con Biblias, y aquí en 20 años llevamos 724. En 20 años, de 422 a 724. Casi el doble en solo 20 años. ¿Qué pasó ahí? O sea, aquí vamos a un ritmo, aquí llegamos en el 2020 a un ritmo de 75 Biblias por año. ¿Cómo llegamos ahí? ¿Cómo se logró eso? Pues para el año 2000, unos locos dijeron, unos gringos locos y europeos dijeron, no podemos terminar esta tarea, es demasiado grande.
Necesitamos a la iglesia latina, necesitamos a la iglesia de África, necesitamos a la iglesia de India, a la iglesia, yo la llamaba la iglesia del sur, porque son todos los que estamos abajo. Necesitamos a la iglesia del sur metidos en esto para el año 2000. Y ahí en el 2001 fue cuando yo escuché traducción de la Biblia. Y yo dije, alguien tiene que hacer algo, porque no estamos dando la talla con esto. Y entonces comenzaron a meter a la iglesia latina a decirnos, ustedes pueden sacar una maestría en lingüística, ustedes nos pueden ayudar en esto. La iglesia se involucró, la iglesia latina comenzó a ofrendar, se crearon organizaciones latinas como 3 en El Salvador, que es Traductores El Salvador. Se creó Letra en Argentina, Letra en Paraguay, Letra en Latinos en Traducción y Alfabetización, Letra en Uruguay, Letra Paraguay, movimientos latinos de traducción de la Biblia, y comenzaron a mandar gente a que estudiaran lingüística. Perú, se creó una escuela de lingüística en Perú y comenzaron a aprender sobre traducción de la Biblia y a traducir la Biblia a todos estos idiomas. Y ahí fue el disparo. Alguien creyó en esto y dijimos, el 2025 es imposible. La visión 2025 era así, que para el año 2025, cada idioma en el mundo tenga un proyecto de traducción iniciado. Por lo menos un traductor asignado a esa etnia, a ese idioma. Y dijimos, no, es imposible, pero lo vamos a hacer, vamos a caminar viendo eso. Y no creo que lo logremos. Ahora ya 5 años, ¿qué estamos? 3 años, 2 años del 2025, yo digo, ya no vamos a llegar ahí. Pero ¿qué pasó? Hubo un pico, un disparo, porque un poco de locos dijeron, le creemos a Dios en esto. Y tenemos que involucrar a la iglesia latina y tenemos que comenzar a meter a la iglesia de África para esto, Señor. David O'Crocky vino acá y quedó tan impactado por el nuevo esfuerzo del misionero latino que regresó a Wycliffe y empezó a pelear. Ellos tuvieron que pelear. Una dura lucha por no sé cuántos años para cambiar actitudes, para abrir para México. Sí, él nos contaba. Ok, amén. Él nos contaba que decían, y que a él le decían, ¿y qué? ¿Y los latinos van a sacar una maestría? Y pues sí, pero en ese tiempo, en el 2000, era como, nosotros éramos de la calle, no sé, pero era la mentalidad de ese momento. Este hombre comenzó a decir, necesitamos a la iglesia latina para esto, y otros decían, necesitamos a la iglesia de África para esto. Ahorita el director del general de Wycliffe Internacional es africano. Entonces, ¿por qué? Porque necesitamos a toda la iglesia del mundo global metida en esto, si no, no vamos a terminar. Entonces, esa es la historia de la traducción. ¿Cómo lo veo? 75 Biblias por año. Para el año 2000 necesitamos unos 600 años más. Ahorita vamos a necesitar unos 50 años más al ritmo que vamos. Pero eso quiere decir que ya mandamos nuestra gente. Ahora necesitamos generar más gente, generar más finanzas, necesitamos mandar más gente todavía. Necesitamos. Y el obrero, Jesús dice, oren, pidan al Señor de la mies por más obreros. Eso está en nuestras iglesias. ¿Por qué traducir la Biblia? ¿Por qué vamos a traducir? ¿Es importante? ¿Por qué vamos a traducir? ¿Por qué traducir la Biblia? ¿Por qué es la importancia de esto?
para que la entiendan, correcto. Nehemías 8:8. Entonces regresa el pueblo de Babilonia, el pueblo de Dios de Babilonia, regresa a Jerusalén y comienzan a restaurar el templo, ¿verdad? Y entonces dice que leyeron en el libro de la ley de Dios y traduciéndolo y dándole sentido para que entendieran la lectura. Entonces Esdras leía la Biblia en hebreo y los levitas la traducían al arameo, que era con el idioma que ellos venían, la traducían al arameo porque no entendían del todo el hebreo. Y si me leí los comentarios bíblicos y la mayoría, por lo menos los comentarios bíblicos más fuertes, aceptan que posiblemente la mayoría de los hebreos que venían de la dispersación, de la cautiverio, es arameo, era ya la mezcla que venían con arameo, entonces no entendían del todo el hebreo. Esdras, como era levita, lo leían en hebreo y los levitas lo traducían y le explicaban a la gente en el arameo. Veamos Esther, Jerjes, ¿verdad? En el tiempo de Jerjes, agradó esta palabra al rey y a los príncipes, se hizo el rey conforme al consejo de Memucán, pues envió cartas a todas las provincias del rey, a cada provincia conforme a su escritura y a cada pueblo conforme a su lenguaje, diciendo que todo hombre afirmara su autoridad en su casa y que se publicara esto en la lengua de su pueblo. Entonces el rey de un imperio tan grande, el imperio persa, conoce la importancia de que ahora mi edicto se traduce a cada pueblo según su idioma, según su región, según su dialecto. Entonces vemos que los reyes de ese momento tenían ese concepto muy importante. Hemos escuchado testimonios, ¿verdad?, de misioneros que en la iglesia, por decir Gatsub, que es uno de los idiomas allá de Papúa Nueva Guinea, en la iglesia habla Gatsub, ¿verdad?, la aldea habla Gatsub, el pastor predica en Tokpisin, que es como el patuá, el idioma popular. Bueno, voy a dar un ejemplo de Guatemala, digamos, el cachiquel. Entonces, el pastor predica todo en español, hacen todos los cantos en español y después dicen, bueno, para los anuncios y comienza a hablar en cachiquel. Entonces uno de los misioneros le dice, pastor, ¿por qué hizo todo en español y los anuncios de cachiquel? Entonces le dice el pastor, es que necesito que me entiendan los anuncios. Entonces, ¿por qué no entendieron la predicación? Eso pasa en Papúa, o sea, nosotros vamos a los cultos y hablan el Tokpisin, lo que nosotros hablamos, el patuá, pero cuando vamos donde la gente no nos está hablando, no nos entiende nuestro Tokpisin, porque solo hablan el Gatsub y el idioma de ellos, Señor. ¿Perdón? A mí me tocó ir a los cabecas y yo estaba predicando ahí y el pastor ahí, que era él traducía en el cabeca, porque si no hubiera entendido nada. Es correcto. Sí, para mí, yo también viví 3 meses ahí en Talamanca, crucé todo Teliri y salí hasta Turrialba, y para mí que ellos entiendan en el idioma de ellos es muy importante. Ok, ya llegamos a Papúa. Ahorita hacemos el viaje ahí, solo que no les traje cafecito de Papúa, pero vamos a viajar rapidito por allá. 8:8. Nehemías 8:8. La armadura del soldado, ¿verdad? En Efesios 6 dice el casco, el cinturón, la coraza, el calzado, el escudo. Leamos todo al soldado, ¿verdad? Ya tiene todo.
Ok, ¿qué pasa con los papuanos? Tienen un mundo espiritual, creen en el lugar de los espíritus, en el médico brujo, el plasma salai, que es allá el lugar de los espíritus, la catarata esa. Ese es el lugar de los espíritus. Le temen al médico brujo y los mandamos a la guerra. Son cristianos ahora, van a la iglesia, aplauden y cantan, lo escuchan en inglés o en talk pissing. Y entonces, ¿qué estamos haciendo con nuestros soldados creyentes? Los mandamos con solo la coraza y el escudo. ¿Y cómo van a la guerra? Solo a defenderse, solo así, ¿verdad? ¿Qué nos hace falta? No les damos la espada a nuestra gente. Los cristianizamos, pero no les damos la espada. Hudson Taylor llegó a China, Hudson Taylor llegó al interior de la China en los años 1800 y decía, esta es la palabra de Dios, este es el libro más importante que usted puede tener en su vida. Y este hombre de la China le dijo, Hudson, ¿hace cuánto tienen ustedes este libro? ¿Lo tuvieron sus padres? ¿Lo tuvieron sus abuelos? ¿Por qué se han tardado tanto en compartirla con nosotros? ¿Cuánto tenemos con la Biblia en español, hermanos? 1569, ¿cuántos años? Ya casi son 500 años de tener la Biblia en español. ¿Por qué nos cuesta tanto compartirla con ellos? ¿Por qué nos ha costado tanto llevárselas a ellos? Una chica en Doka, no me acuerdo el nombre, vamos a ver. Ndokwa, de Nigeria, del idioma Ndokwa de Nigeria, dice, y los ojos de la niña se encendieron cuando ella escuchó una porción del Evangelio de Lucas en su idioma. Y yo he visto los ojos de los papuanos cuando cambian, cuando se encienden, porque entienden la palabra de Dios. Los he visto. He visto sus vidas transformadas por la palabra de Dios. Ahora, si la aldea habla un 80% inglés, ¿es suficiente? Vamos a mandar un traductor de la Biblia que dure 10 años, que dure 20 años traduciendo el Nuevo Testamento. Si la aldea habla un 80% inglés, ¿lo hacemos? ¿Nos lo dejamos con el inglés o traducimos la Biblia? Vamos, aquí está, aquí hay 80 palabras de la Biblia de Juan, y leámosla con solo, le quité 16 palabras, o sea el 20% se las quité. Vamos a leerlo. Si Dios así también nosotros debemos unos a otros. A Dios lo ha visto nadie, sino unos a otros Dios en nosotros, y su amor en nosotros. Esto es que en Él y Él en que nos ha de espíritu. Y nos hemos y damos de que el Padre al Hijo para ser el Salvador de Él. Es un 80%, es suficiente. No. Ellos hablan con nosotros un 80% de talk pissing, un 80% de inglés, y algunos hablan mucho menos. Entre más adentro, menos hablan. No están entendiendo la palabra de Dios. Van, aplauden. Usted busca en Google y encuentra 95% cristianismo en Papúa Nueva Guinea por la cantidad de iglesias.
pero iba con ellos, vaya a almorzar con ellos, vaya a comer con ellos y se da cuenta que no están entendiendo eso. ¿Qué está pasando en Talamanca? Yo no sé, o sea, realmente están entendiendo. Yo veo mucha gente yendo allá y vieras cómo me duele el corazón también. Digo yo, ¿cómo estamos llegando donde ellos? Necesitamos llegarles con la palabra de Dios en su propio idioma. ¿Cuál versículo es ese? No les puse topicing porque era bastante dificilillo, pero se los puse en latín, así como misericordioso. ¿Qué versículo es? Juan 11:25, no, 3:16 tampoco. Ah, sí, Juan 11:25, perdón, sí. Dixit, ei Iesus ego sum resurrectio et vita, qui credit in me, et si mortus fuerit vivet, et omnis qui vivit et credit in me non morietur, in aeternum credis hoc. Esto es Juan 11:25 en latín. ¿Les llega igual? Algunas palabras sí las entendieron, ¿verdad? Eso es lo que ellos ven en Papúa. Esas palabras, así es lo que ellos oyen y lo que ellos ven. Pero no están entendiendo el mensaje completo. Dominus reget me et nihil, mihi derit in loco pasquae ibi me con lo cavit super aquam refectionis educavit me. ¿Qué versículo es? No, es otro. No, no, yo mencioné otro, creí que era Juan, otro Juan, pero no, este es otro. Yo dije Juan 1:4, que fue el que leí del 80%. Ay, perdón. Es que no la moví. Perdón. Dominus reget me et nihil mihi derit in loco pasquae ibi me con loca cavit super aquam reflectiones educavit me. ¿Cuál versículo es ese? Muy famoso. Ay, hermanos. Antiguo Testamento. Dominus, el Señor, pastor me, y nihil y nada, mihi a mí. El Salmo 23, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Okay, vamos con la actualidad. Actualmente tenemos 7,388 idiomas. ¿Cuántas Biblias completas? 724. Gloria a Dios. ¿Vamos bien? Llevamos un 10% nada más. De 7,724 idiomas con la Biblia completa. Llevamos solo un 10%. Menos de un 10%, 9.8. Algo así. Nuevos Testamentos. Bueno, gloria a Dios, tenemos Nuevos Testamentos. 1617, pero le voy a dar el Nuevo Testamento a usted por un año para que solo predique de ahí. Bueno, algunos son muy diestros y pueden, de solo 2 versículos sacan toda una prédica, yo sé, pero nos hace falta el Antiguo Testamento para complementar
y darle riqueza a muchas cosas. Porciones, 1284 idiomas con solo una porción de la Biblia. Una porción es Juan 3:16 o Marcos o Ruth o Génesis. Eso es solo una porción. O solo un capítulo con solo una porción de la Biblia. 1248 idiomas. 964 idiomas con una traducción en progreso. Quiere decir que en estos momentos hay gente traduciendo, misioneros traduciendo en 964 idiomas. Gente por la que tenemos que estar orando. Misioneros que están allá con malaria, en una aldea, tal vez diciendo, es que este es complemento directo, pero parece complemento indirecto, pero ellos usan este sufijo y este prefijo y no sé qué quiere decir. Gente que está en estos momentos ahí luchando, intentando llevarles la palabra de Dios en su idioma. 964 idiomas por los que tenemos que estar orando para que se termine la traducción y para que cada pedacito que se traduzca cambie a las personas, transforme a las personas. Esto de los trabajos no solo IRD, sino todos los grupos de trabajo. O solo IRD. Todos, en general. Vamos con 1155. No necesitan una traducción de la Biblia. ¿Por qué no necesitan una traducción? ¿Por qué puede ser? Son bilingües, o sea, hablan ese idioma y hablan y la Biblia ya está en ese idioma. Entonces que la tomen prestada y usen la otra Biblia, pero tienen que ser full 100% bilingües, no 80% bilingües. Pero entonces esos 1155 no se le suman a los 754. No son Biblias traducidas. Ya están, por eso ya lo sacamos aparte. Es un grupo aparte que no necesita traducción. El no necesita también sería idiomas moribundos. Correcto. Idiomas que están moribundos, como dice Randy, ¿verdad? A punto de morir. ¿Qué es esto? Que en aldea los niños hablan Tokpisin, pero solo los ancianos hablan el idioma, el Tairora, por decirlo así. Entonces, no necesitamos traducirle porque voy a durar 10 a 20 años traduciendo solo el Nuevo Testamento y ya los ancianos van a morir para ese momento. Los Terroba aquí en Costa Rica hace como 5 o 6 años, había 5 ancianos o 6 que quedaban que hablaban Terroba. Y hoy podría haber 2 o 3 que quedan. O sea, ya casi no hay Sí, posibilidad eso llamamos un idioma que está moribundo, entonces lo ponemos aquí. No vamos a traducir, tal vez llevamos historias, tal vez buscamos un traductor para que llevarle la palabra, pero no traducimos la Biblia. Sí. ¿Cómo hace con esa persona? Uno de la misma que tienen, los entienden a ellos, les comunica un mensaje o... Sí, nosotros fuimos a una aldea y para una Semana Santa. Entonces y llevamos un libro de mi hijo cuando era bebé. Es una Biblia de solo imágenes. Entonces comenzamos a hablar en Tokpisin y a enseñarle a todos los niños ahí sentados. Y comenzamos a enseñarle en Tokpisin a los niños porque, la gente de esa aldea que llegaba a mi casa, todos hablaban Tokpisin. Entonces llegamos nosotros a la aldea y les hablamos Tokpisin y comenzamos a enseñarles los dibujos y a narrarles las historias. Y todos los niños así, poniendo atención, lo más lindos, ¿verdad? Y en eso nos quedamos así porque ellos hacen como unos soniditos, ¿verdad? Como que, cuando les llega algo, cuando están entendiendo, pero todos están así como poniendo atención, lo más lindos. Y nosotros le preguntamos a un muchacho, al hijo del amigo mío, digo, ¿ellos están entendiendo todo? Dice, no, la mayoría no habla Tokpisin en esta aldea. Y nosotros así como que, ok. Entonces agarré el libro y agarré al hijo de mi amigo, que es un muchacho de 18, 20 tal vez. Le digo, vea, ¿sabes esta historia? Es tal cosa.
Ok, ¿sabe esta historia? Ajá, es tal cosa. Y comencé a enseñarle la Biblia y después la sostuve y él comenzó a narrar. Los chiquitos les cambió la cara, los ojos, así, ¿verdad? Donde veían las imágenes y escuchaban en su idioma la Biblia. Entonces, yo me imagino que con los ancianos sería algo parecido, ¿verdad? Sentarse con un anciano, si el muchacho no sabe el idioma, no sabe la Biblia, que me traduzca. Pero si se la sabe, yo le digo, narrele esta historia o algo así. Entonces se trabaja juntos. Si hay un pastor cristiano que habla el idioma, pues perfecto. Pero si no, entonces un traductor que nos traduzca. Pero fue increíble ver esto. ¿Qué papel está jugando la tecnología para la traducción? Acelera, ayuda. Correcto. A nosotros nos regalaron una casa en el 2011, allá en Papúa, unos misioneros. Una pareja duró 30 años traduciendo la Biblia susurunga. Cuando terminaron, o sea, ya nosotros estamos llegando apenas a 2007, llevamos 4 años, 2011, y ellos ya estaban terminando. Duraron 30 años traduciendo el Nuevo Testamento, nada más. Ahorita se está durando de 10 a 20 años. ¿Por qué? Por la tecnología. Estamos generando Biblias en audio. Estamos generando los videos de Jesús, ¿verdad? Cada vez que el traductor traduce Lucas, se pasa a video. Cada vez que termina Marcos, se pone en MP3 y se les copia a los teléfonos de ellos. Entonces, estamos generando la palabra de Dios con tecnología para llegar más rápido a todos ellos. Yo soy informático y trabajo, a mí me llegan computadoras todos los días, es mi trabajo, es lo que la organización quiere que haga. Yo no soy traductor de la Biblia, no soy pastor, yo lo que hago es arreglar computadoras, hacer software, hacer sitios web. Entonces todo esto se lo hago a mi organización. ¿Por qué? Para acelerar lo que ellos están haciendo. Los traductores de la Biblia, yo no quiero que duren 30 años traduciendo la Biblia. Entonces cuando vienen, que el disco duro no me está funcionando, que la pantalla no me está... Y digo, ok, aquí está, tome, siga la traducción de la Biblia, no se atrase. No tiene que mandarlo a Australia a que se lo arreglen. Aquí se lo arreglamos. Entonces va donde el misionero que es doctor, y va donde el doctor, y el doctor es misionero y le dice, aquí están las pastillas de la malaria, tome esto y siga el trabajo que está haciendo. Y hay escuela y colegio para hijos de misioneros. Las maestras y los profesores son misioneros a tiempo completo, sostenidos por sus iglesias, y ahí mandan a los hijos mientras ellos continúan la traducción de la Biblia. Entonces, nuestro trabajo es un trabajo técnico, que es como esos carros de carreras, ¿verdad? Que vienen y les cambian las llantas, les ponen el limpia de parabrisas, le ponen gasolina y ¡boom! Corra. Y Michael Schumacher en los 90 decía, yo gano carreras porque mis pits son 3 segundos más rápidos que el resto de los pits. Entonces, ese es nuestro trabajo. Yo no soy traductor, no soy pastor, no planto una iglesia allá. Yo voy a las iglesias y las apoyo y hacemos discipulados y todo, pero ese no es mi trabajo es técnico, mi trabajo es de capacitación. Bueno, mi trabajo es toda otra presentación, ¿verdad? Podemos terminar a las 3 de la tarde. Les cuento todo, con muchas ganas. Bueno, nos faltó 1155 idiomas. No necesitan la palabra de Dios, no necesitan una traducción, sí necesitan la palabra de Dios. 1680 idiomas no tienen absolutamente nada. 128 millones de personas no tienen la palabra de Dios en un idioma que entiendan. Muchos de ellos ni siquiera saben que Jesús existe. Nosotros hablamos de la segunda venida de Cristo y nos peleamos por la segunda venida de Cristo, pero ellos no saben ni que vino por primera vez. Muchos de ellos. 128 millones de personas, 1680 idiomas en el mundo. Y el 13% de esta necesidad se encuentra en Papúa Nueva Guinea.
Papúa Nueva Guinea tiene 840 idiomas, solo Papúa Nueva Guinea. Es como el tamaño de todo Centroamérica. Costa Rica es solo una provincia de Papúa Nueva Guinea. 840 idiomas. Y todavía nos faltan, estamos trabajando, la organización de nosotros estamos trabajando en 129 idiomas a la vez. Proyectos en las aldeas, digamos, tenemos pilotos misioneros que llevan, son como taxis, llevan y traen misioneros, todos los días suenan avionetas, hay 3 avionetas al día. Porque están llevando y trayendo misioneros, por decir así, a las talamanquitas, a las regiones, para allí y para acá, trayendo y llevando misioneros. Vienen al centro cómputo y decir, arrégleme esto, ¿verdad? Vienen a la clínica a decir, estoy enfermo. Entonces, estamos trabajando en 129 proyectos en Papúa y nos faltan 250 idiomas todavía, solo en Papúa. Esa es la base de lingüística más grande del mundo. Es medio pueblito aquí, por decirlo así. Bueno, yo lo calculo ya como de Plaza Víquez al Parque de la Paz, donde está mi casa, ¿verdad? De Plaza Víquez al Parque de la Paz, un círculo grandote con casas de misioneros, oficina de cómputo, oficina de lingüística, clínica, escuela, colegio, kinder. Es una base grandísima misionera. Pero estamos trabajando para poder acelerar y que ellos tengan la palabra de Dios. En Mateo 4:4, Satanás llega y tienta a Jesús. Y Jesús le dice, escrito está. Viene Satanás de nuevo, tienta a Jesús y Jesús le dice, escrito está. Viene Satanás por tercera vez y Jesús le dice, escrito está. Cuando ven a los espíritus, ahora estábamos hablando, cuando ellos ven a los espíritus de los ancestros caminando ahí en la aldea, cuando ven al espíritu del río, de la montaña, cuando se enferman, cuando le tienen miedo al médico brujo, ¿qué dicen ellos, los papuanos? No está escrito. No tienen las promesas, no tienen la seguridad, no tienen para decir, Dios, soy esta persona en Dios, Dios me prometió esto. Ellos no lo tienen. No está escrito para ellos. Esto lo he escuchado bastante, en todo lado hay necesidad, y hermanos, en todo lado hay necesidad. Yo quiero trabajar con los pintas ahí de mi barrio. Hay unos titos ahí que yo digo, uy, qué rico hacer un estudio bíblico con estos compitas, ¿verdad? Me muero por estar con ellos, sentarme con ellos a leer la Biblia. Pero ahorita no es donde Dios me tiene. Dios me tiene en una oficina ahí en Papúa Nueva Guinea. Papúa es la oficina de nosotros. Dios nos puede mover a otra oficina en Tailandia, en África, en cualquier momento. Entonces, para nosotros Papúa es solo una oficina ahorita. Pero en todo lado hay necesidad. Esta gente no tiene las mismas oportunidades que tenemos nosotros. La gente aquí puede ir a buscar un pastor, puede ir a buscar un creyente. En su trabajo debe haber un creyente. Los papuanos tienen que caminar un montón para poder encontrar una tienda que venda Biblias. Y tal vez no esté la de su idioma. Y Katy trabaja con una muchacha porque ella habla tairora. ¿Y qué creen? ¿La Biblia está traducida al tairora, sí o no? ¿Estará la Biblia traducida al tairora? Sí lo está en el Nuevo Testamento, gracias a Dios. ¿La puede leer esta muchacha? No sabe leer y escribir. Katy le está enseñando a leer y a escribir. No, son barreras tras barrera, tras barrera, tras barrera. No tienen las mismas oportunidades que tenemos nosotros. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de 2 filos. Penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Hemos visto aldeas completas dejar la guerra, decir, no volvemos a matar a nadie. Una aldea completa ha dicho eso porque entendieron la palabra de Dios y dijimos, tenemos guerra con aquellos, pero ya no vamos a matar a nadie, ya no vamos a hacer guerra. Cuando vinieron los enemigos, ellos huyeron, selva adentro.
Los enemigos destruyeron todo, les quemaron las cosechas, les mataron los cerdos y los dejaron sin nada. Nosotros juntamos, eso fue 2010, 2011, nosotros juntamos ollas y todo porque estaban selva adentro, durmiendo, para llevarles a ellos. Pero la palabra de Dios cambió sus vidas, cambió su comportamiento, lo que estamos hablando ahora, cambió su cosmovisión, y cuando cambia su cosmovisión, cambia el comportamiento, cambia lo que creen. Ya no le tenía miedo al médico brujo, ya sabía que no iban a pelear. Y cuando la aldea enemiga pasó hambres, ellos les llevaron comida. Eso fue meses después. Yo escuché la historia cuando estábamos allá, cuando vinimos acá en el 2012, escuchamos que la otra aldea enemiga tenía necesidades, ellos les llevaron comida y nos contaban que los enemigos se ponían con lanzas y flechas porque decían esto es una trampa, ¿verdad? Se ponían hacia los lados de los caminos con lanzas y flechas, esperando el momento que debían atacar. Y ellos llevaron la comida, se las pusieron y regresaron. Porque entendieron, o sea, la palabra de Dios llegó hasta el tuétano de los huesos, hasta lo más profundo, penetró hasta adentro. Y eso es lo que queremos ver en Papúa Nueva Guinea. Queremos ver, y no solo en Papúa Nueva Guinea, en el mundo, ¿verdad? Queremos ver la palabra de Dios transformando vidas y transformando comunidades completas. Esta es mi presentación esta mañana y motivarlos a que estén orando, hermanos, a que sean parte de esto, a este disparo de traducción de la Biblia, ¿verdad? De que más personas tengan acceso a la Biblia, ser parte. Para mí es emocionante haber dicho, yo quiero ser parte de esto en el año 2001 y ver los cambios que han habido, esos disparos que Dios ha hecho, gracias a Dios, a que dijimos, quiero ser parte de esto, quiero unirme a esto. Entonces, seamos parte, captemos esto, digamos, queremos que toda la tierra sea llena de la palabra de Dios y nos unamos en oración, nos unamos con finanzas, apoyando las misiones con finanzas, nos unamos mandando a nuestra gente, contémosle esto a nuestra gente. Ahí en su iglesia hay un abogado, hay un contador, hay un fisioterapeuta. Y yo le digo a la gente, si no caben en Papúa Nueva Guinea, donde estamos nosotros, conozco a la gente de OM, de PMI, de Fronteras, de otros lados, los conozco, pueden ir a otros lados. Si no es en Papúa, conozco a la gente de otros lados donde su gente puede ir. Entonces, contémosle lo que Dios está haciendo a nuestra gente, porque tal vez Dios esté llamando a uno de ellos. Yo era un tapiz, era un alcohólico ahí en la esquina, fumando, en la esquina de Barrio La Cruz, y alguien dijo, hay un misionero por el que tenemos que orar, ahí hay un obrero, ahí hay una persona que Dios quiere rescatar, y gente me habló, gente oró, mi familia por 10 años que pasé en el alcoholismo, y Dios dijo, aquí hay un misionero. Tal vez su tarea es encontrar el misionero en la esquina, el misionero en su congregación. Eso es lo que necesitamos, entonces motivarlos a esto. Que Dios les bendiga.